impresión 3D, realidad aumentada, nano y biotecnología. ¿Cómo llegamos a esta revolución tecnológica? El ser humano es curioso por naturaleza. Esa misma curiosidad lo llevó a desarrollar en el siglo XVIII un sistema que permitió optimizar la producción en la industria, la máquina de vapor, generando por consecuencia la primera revolución industrial. Este fue uno de los periodos más innovadores y significó un proceso de transformación económico, social y tecnológico en el mundo. Gracias a la industrialización, en los años posteriores se desarrollaron nuevas fuentes de energía, transporte y comunicaciones, abriendo paso a la segunda revolución industrial. Pero es a mediados del siglo XX cuando la sociedad experimentó un cambio tecnológico que tocaría de manera importante nuestra forma de vida. La revolución científico-tecnológica o revolución digital trajo consigo nuevas innovaciones que hoy son parte de nuestro día a día. Las tecnologías de la información y comunicación han transformado además la manera en la que nos relacionamos cotidianamente. Es que tenemos que evolucionar dadas las circunstancias. Entonces, más que revolución, hay que reevolucionar digitalmente. Y se trata de cómo entendernos hoy por hoy en un mundo hiperconectado, donde la aldea global de McLuhan por allá en los años 50 hoy ya es una realidad, donde no hay fronteras, donde los negocios o las comunicaciones, donde los encuentros ocurren, no importa que estemos en México, en Colombia, en Argentina, en España, en Inglaterra, y estamos allí. A principios del nuevo milenio y con la consolidación del Internet, surgió una nueva forma de comunicación masiva. Las redes sociales llegaron para revolucionar la interacción entre personas. Su impacto fue tan fuerte que actualmente son utilizadas también como medios de información, para posicionar marcas y productos, hacer campañas políticas e incentivar causas sociales. Sin embargo, su llegada también puso en peligro la privacidad de las personas. El 87% de los ataques tienen origen o fueron usadas técnicas de ingeniería social. Ingeniería social implica que los datos se conozcan, por lo menos parcialmente. Y las redes sociales son plataformas donde todo el mundo pone información sensible sin que nadie se lo esté pidiendo. Entonces, estamos brindándole voluntariamente, y claro, sin mala intención, no se puede decir ingenuidad, pero sí somos bien intencionados, pensando que no van a criminalizar esos datos. Y las redes sociales actualmente son la puerta de entrada al crimen organizado. Digamos que tú de puertas adentro de tu casa tú tienes cierta privacidad. Eso debe ser así también para las redes sociales. Uno no sale sin ropa o vestido de cualquier manera a la calle. Uno no deja las puertas abiertas o las ventanas abiertas. Uno tiene siempre un mínimo de seguridad o un mínimo de prevención o unos mínimos estándares de convivencia. Debe ser igual para el tema digital en todas las escalas. La revolución digital ha transformado distintos ámbitos de la sociedad. Los cambios ocurridos en los últimos 30 años son apenas el principio. Con la madurez de la inteligencia artificial, el Big Data y la realidad virtual y aumentada, la sociedad atraviesa ahora una cuarta revolución, la de la industria 4.0. Lavadoras que puedes controlar desde tu celular, inodoros que realizan análisis de orina, iluminación y sistemas de seguridad inteligentes son tan solo algunos ejemplos del Internet de las cosas. Nuestra vida ha dado un salto hacia el futuro a través de una transformación sustentada en la convergencia de lo digital con lo físico. Entonces, en este momento en el mundo se estima que hay alrededor de 40,000 millones de dispositivos, ¿sí?, conectados a la red para una población de 4.7 mil millones de personas que usan Internet. La inteligencia artificial se ha integrado en nuestras actividades cotidianas casi sin darnos cuenta. Hoy, muchas de nuestras tareas dependen de esta tecnología. Podemos definir la inteligencia artificial como una máquina o un sistema que imita las funciones cognitivas que un humano utilizaría para resolver un problema. ¿Cuántas rutas posibles hay de Ciudad Universitaria al Zócalo? Pues hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimos caminos. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial nos permiten poder, de todas esas rutas posibles, encontrar una ruta
o la mejor ruta que encuentre el camino. La inmersión de la tecnología en la industria ha propiciado incertidumbre sobre el futuro del empleo. Si bien es cierto que algunos trabajos serán desplazados, la era digital dará lugar a la creación de nuevas profesiones, incrementando las oportunidades laborales relacionadas con la robótica y la programación, por mencionar algunas. Por ejemplo, en los automóviles, en la fabricación de automóviles. Aquí, a partir de los años 70, hubo una introducción masiva de los brazos manipuladores que sirven para la construcción de los automóviles y sirven para soldar, para pintar. A pesar de que sí ha habido despidos masivos en la industria automotriz, se han contratado otros o se han hecho otras empresas que están relacionadas con la fabricación de automóviles. Entonces, la predicción en algunos casos de algunos cuentos de ciencia ficción, donde predicen que los robots van a acabar con nosotros, creo que no son adecuadas, sino más bien vamos a colaborar con ellos. La información es un arma muy poderosa en la era digital y el Big Data es la clave. Con la recopilación, el análisis y el intercambio de datos, las empresas han encontrado nuevas estrategias comerciales. Cada vez que alguien se conecta a su página de Facebook o manda un mensaje por Twitter, tiene sistemas que están detectando, que están viendo toda la información que tú estás introduciendo para que de alguna forma caracterizar cuáles son tus tendencias, cuáles son tus gustos. Esa información, estas empresas después se la venden a otras empresas que las utilizan para realizar comercio o para poderte en cierta forma manipular. En todos los temas digitales, en todas las nuevas tecnologías emergentes, no solamente es Big Data, sino está el cómputo en la nube, está la inteligencia artificial. Todos tienen áreas de seguridad que deben ser cubiertas, que deben ser tomadas en cuenta antes de liberar una tecnología. Aún no terminamos de asombrarnos de los alcances tecnológicos cuando una nueva transformación se avecina. La industria 5.0 pone en la mira un futuro en donde humanos y robots se complementan y en el que las ciudades inteligentes son una realidad. ¿Estamos preparados para la siguiente revolución tecnológica? Listo. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este seminario Desarrollo Científico-Tecnológico, su papel en la transformación socioeconómica del Ecuador. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuyay-Yapag presentar este evento. A continuación, les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuyay-Yapag, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook. Es un honor volver a estar con ustedes para conversar de este tema muy importante para el país, el desarrollo científico-tecnológico y su papel en la transformación socioeconómica del Ecuador. Creo que este tema es de trascendental importancia después de la pandemia que estamos viviendo todavía y el papel que tiene que jugar la ciencia justamente para enfrentar este tipo de problemas y los problemas sociales y socioeconómicos que tiene el país. Les damos la más cordial bienvenida y esperemos que todos los temas que se discutan sirvan para abrir el debate sobre esta problemática muy importante. Carla. Muchas gracias. El día de hoy les presentaremos el conversatorio La importancia de las ciencias básicas en la investigación y el desarrollo científico-tecnológico. A continuación, les presentaré a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Osvaldo Aldaz Palacios, PhD en Físico-Química por la Universidad de Texas en Austin. Máster en Físico-Química por la Universidad de Texas en Austin. Ingeniero químico por la Escuela Politécnica Nacional. Docente e investigador. Fue decano de investigación de la EPN.
representante de los docentes ante Consejo Politécnico EPN, dirigente de la ADEPON FENAPUPE. Amante de la lectura, ha publicado varios artículos científicos y el libro Polinertes Cuasicuentos. También les voy a presentar a Pedro Merino Rosero, matemático por Escuela Politécnica Nacional, PhD en Matemática Aplicada, Escuela Politécnica Nacional y Universidad Técnica de Berlín, coordinador del Laboratorio de Cálculo Científico de la EPN, investigador del Centro de Modelización Matemática MODEMAT, EPN, profesor principal en la EPN, investigador, autor y revisor en revistas internacionales Scopus. Finalmente les voy a presentar a Bayardo Campuzano Nieto, físico graduado en la Escuela Politécnica Nacional, cursando la maestría en Matemáticas y Computación en Universidad Internacional de La Rioja, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Ingeniería en Computación Gráfica. Trabajó en Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica y el Centro de Estudios Nucleares de Ecuador. Fue editor de la revista Ingenio UPS en la Universidad Politécnica Salesiana, director del Club de Robótica del Campus Sur de la UPS, representante estudiantil Escuela Politécnica Nacional. Bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros seguidores. Bueno, un poco les voy a explicar la metodología del evento. Les vamos a realizar algunas preguntas para realizar una conversación sobre este tema que les hemos planteado. Cada expositor va a tener 5 minutos para exponer su respuesta y luego de la ronda de preguntas, pues pueden hacer una acotación o referirse a lo que se ha discutido aquí en 1 o 2 minutos. Posteriormente vamos a pasar con las preguntas del público. Bueno, vamos a empezar. No sé si debemos empezar el orden, quieren o por estar, digamos, puede ser por orden alfabético o simplemente les voy dando la palabra. Bien. Está bien, así siga con el orden alfabético. Bueno, ok. La primera pregunta es para todos ustedes. ¿Por qué las ciencias básicas son fundamentales en la implementación de un desarrollo científico-tecnológico para el país como el Ecuador, con una economía primaria exportadora, poco industrializada y con escasos centros de investigación de punta? Osvaldo, ¿qué nos dice usted? Gracias, Gloria. Déjeme primero comenzar felicitándole y agradeciéndole a usted y a Carlita por la invitación a este evento. Yo creo que es importante que en el país no se descuide esta forma de ir conversando de la ciencia y de ir construyendo la ciencia. También quiero manifestarle mi gusto, mi placer de compartir este conversatorio con 2 amigos, colegas politécnicos. Me siento realmente muy contento de hacerlo en un evento así tan horizontal, tan agradable como es el gusto mío, ¿no? Entonces, pasando esto, y además decirle que si es que me paso los 5 minutos, no me incomoda que usted me recuerde porque estoy aquí sin cronómetro, por cierto, como estoy en vacaciones. Este tema de las ciencias básicas, Gloria y compañeros que están escuchando esta charla, ha sido un tema que lo hemos ido construyendo hasta la actualidad, algunos profesores y estudiantes de la Politécnica Nacional, sobre todo. Las ciencias básicas son el corazón académico de cualquier universidad, no digamos pública, de cualquier universidad del mundo, ¿no? Con mayor razón de nuestros países que somos tan dependientes, ¿no? Es el conocimiento de la naturaleza, del universo, por el puro placer, este afán de entender mejor dónde nos ubicamos, cómo funcionan fenómenos tan simples, lo que le ha llevado al hombre a ir primero solamente a través de la curiosidad, luego a través del estudio, de la experimentación, ir descubriendo principios básicos que
han sido muy importantes ya en sus aplicaciones y en sus tecnologías para mejorar el bienestar de la humanidad, ostensiblemente, ¿no? Tengo un par de ejemplos que lo vamos a comentar. Pero después de que más o menos pensaba en el inicio de esta charla, recordaba una experiencia muy agradable que tuvimos algunos profesores politécnicos en la Universidad Nacional de Loja. Era más o menos los finales de los años 80 del siglo pasado, y ellos estaban en una reforma académica para tratar de replantear toda la cuestión académica de la Universidad Nacional de Loja. Tenían un convenio con alguna universidad mexicana, y lo que a mí me pareció bien creativo, y yo creo que es un ejemplo que cuaja muy bien para comenzar esta presentación mía, es que ellos planteaban la reprogramación académica, o sea, el futuro académico de la Universidad Nacional de Loja a través de un tronco general, que ellos le llamaban, un tronco general de materias que estaba fundamentalmente las ciencias básicas, obviamente la matemática, que es el lenguaje de la ciencia, y me parece que un par de asignaturas adicionales. Pero las ciencias básicas, la física, la química, la biología y la matemática, eran este tronco general de la Universidad Nacional de Loja. Es una universidad que da no solamente carreras de ingeniería, sino también cuestiones como medicina, enfermería, y tiene otras áreas de ciencias sociales, leyes, entre otras, ¿no? Entonces, lo que da a entender es que son estas ciencias, digamos, el soporte, primero, de todo el desarrollo científico de un país y de la posibilidad también de ubicarse frente al mundo, ¿no? Entonces, luego más arriba de este tronco general que ellos iban a tener en 2 semestres, alrededor de un año, de estas ciencias básicas y de la matemática, tenían ellos lo que les llamaban los troncos divisionales. Entonces había igual un conjunto de asignaturas o de disciplinas, más bien es el concepto más adecuado, de disciplinas para todas las cuestiones, por ejemplo, médicas y de enfermería, para las cuestiones sociales, para las cuestiones de leyes y así más o menos, con la idea de que es un árbol, ¿no es cierto?, que obviamente se asienta en la tierra, tiene las raíces en la tierra a partir de un tronco general que es el que alimenta y sostiene, digamos, todas las carreras, ¿no? A mí me pareció bien interesante este ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, más allá de eso, yo recordaba a mis estudiantes en la época que estaba como profesor activo, que las ciencias básicas, bueno, le llaman también las ciencias puras, ciencias duras, pero estas ciencias básicas que nos invitan, digamos, a solamente conocer la naturaleza, sin buscar aplicaciones, por el puro placer, como yo le llamo y le insisto, del conocimiento científico y de entender mejor el universo. Entonces permitieron, digo, por ejemplo, el ejemplo que recordaba con mis alumnos era de la estructuración de la idea y la parte experimental y teórica del átomo como último constituyente de la materia. Decía, bueno, veamos, entonces eran finales del siglo XIX, inicios del XX, todas las experimentaciones de los rayos eléctricos, los rayos canales, les decían después, ¿no es cierto? Y a partir de eso asomaron este estudio de la radiación de los rayos X. Entonces era inocente, digamos, solamente por el puro gusto de conocer qué mismo era la naturaleza. En la misma época, igual alrededor del estudio de la estructuración del átomo, entonces tenemos ahí más o menos los descubrimientos de algún par de elementos adicionales y el desarrollo de la radioactividad inicialmente, ¿no? Fíjense, yo digo, por ejemplo, estos dos conocimientos que son tan simples, tan puros, tan inocentes, digo, entre comillas, han tenido aplicaciones que han mejorado totalmente, ostensiblemente, yo digo, todo el desarrollo médico de los últimos tiempos, ¿no? Los rayos X, las radiografías, toda la cuestión de imágenes. Más adelante, igual, ¿no es cierto?, todo el asunto de la radioactividad para curar enfermedades malignas, como el cáncer, ¿no? Más adelante, yo digo, por poner solo otro ejemplo, el estudio de la ampliación esta incluida de las ondas electromagnéticas,
que determina lo de los rayos láser, ¿no es cierto? Y después vemos que más adelante, luego de, digamos, unas decenas de años, 20, 30, 40, 50 años, se encuentran aplicaciones tan importantes como es, por ejemplo, lo de los rayos láser, ¿no es cierto? Cirugías, digamos, tan especializadas y tan específicas a propósito de esta inocente o conocimiento puro que se dio en la física, ¿no? Entonces esto solamente como para poner digamos, para ejemplificar la importancia grandísima que ha tenido el desarrollo, sí, pues, el conocimiento, digamos, más bien de la ciencia básica, sus conceptos, sus leyes, sus principios, ¿no? No sé si ya vamos por los 5 minutos. Sí, podremos dejarle abierto el tema para paso hacerle a un mis remate. colegas. Claro. Gallardo, ¿qué nos puede decir usted Gracias. sobre la importancia gracias a usted, doctor, las ciencias básicas para el desarrollo de nuestro... El Ecuador es un problema porque la gente subestima a la ciencia, siempre lo hace. Entonces dicen, ¿y para qué voy a investigar o por qué voy a estar dedicando a las ondas gravitatorias de la colisión de dos agujeros negros? Bueno, realmente tienen su razón, pero en función de eso botan a la basura todo el conocimiento teórico que les sirve para muchas cosas. ¿Qué es lo que generalmente yo he hecho en este país? He hecho lo que es implementación tecnológica y ahí se emplea en forma más pura todo el conocimiento que reciben de física, matemática, programación, métodos numéricos, todo eso se aplica ahí. Ahora, ¿por qué se necesita hacer eso? Porque comprar paquetes tecnológicos del extranjero es carísimo. Por ejemplo, hace unos años, por los 90, yo trabajaba en la Escuela de Robótica de la Salesiana, que ya lamentablemente ha evolucionado en otra dirección. ¿Y qué es lo que nosotros queríamos hacer? Queríamos desarrollar nuestra propia tecnología, basado en lo que teníamos, y aparte de eso, como eran informáticos, desarrollar su software necesario. Entonces, en función de eso, como indicaron, yo fundé el Club de Robótica, y con el Club de Robótica hacíamos muchas implementaciones y cosas por el estilo. Solo que la gente se olvida de la ciencia. Por ejemplo, les voy a poner un caso muy clarísimo. En los años, a ver, ¿por dónde fue? Por el 2007 más o menos, nos invitaron desde la Poli a participar en un concurso de seguidores de línea. Un seguidor de línea es un pequeño carrito autónomo con sensores que detectan una línea que se pone en el piso. Y tenían una pista un poquito rara. Era, ¿cómo les podría decir? Era, así empezaba y terminaba acá. Tenían un puente, luego tenían zonas oscuras, y en general de todas las universidades lo resolvían bastante bien, pero no conseguían que uno solo completara. ¿Por qué? Porque cuando tienes esto y viene el robot acá, no puede subir. Y cuando llega arriba, se puede quedar atascado. Y por otro lado, cuando queda acá, los sensores quedan muy lejos y no funcionan. Entonces yo vi eso, dije, a ver, nos construimos un pequeño simulador de todo el proceso. Dije a mis muchachos, a ver, quien no logre hacer que suba, trepe, llegue arriba o baje, no lo llevo. Bueno, llevé 5 equipos, 3 lo habían logrado, los otros 2 dije, bueno, vayan a ganar experiencia. Y fuimos creo que era el segundo o el tercer concurso nacional de seguidores de línea de la Politécnica Nacional. Habían hecho más larga la pista, un círculo. Mandé a mis chicos ya habían probado que se podía, completaron eso, y resulta que mis chicos fueron los únicos que lo consiguieron, porque aplicaron estos principios físicos. Y el resto solo se preocupó en que siguiera, que prepara, pero se olvidaron de estos que se llaman en administración los nudos críticos, los puntos donde se va a derrumbar todo. Entonces, es en esos puntos donde tienes que ver con todo tu conocimiento científico, matemático, para ver cómo lo resuelves. Y si no resuelves, no llegas a la siguiente etapa. ¿Sí? Lo curioso es que esa vez, bueno, no creo que lo volvimos a repetir, porque luego nos llevamos los 3 primeros puestos y todo el mundo creía que era por otras causas, pero no, había sido solo por aplicar los conocimientos de física, resolviendo un problema muy particular, y el resto no lo hacían. ¿Por qué no lo hacían? Porque piensan que, ¿para qué? Eso es tan básico que ¿para qué? No, es la base de todo. Ahora,
En desarrollo tecnológico se puede aplicar muchas cosas. Por ejemplo, lo que es visión computacional, que es procesamiento de imágenes usando software. También intentábamos desarrollar ese software y teníamos una buena propuesta para ese año, pero luego la gente no ve ese desarrollo como vital. ¿Para qué si puedo comprar plataformas externas como el Avio, o para qué si puedo usar el OpenCV? El asunto es que cuando desarrollas algo te quedas el conocimiento, y ese conocimiento te permite hacer muchas cosas. Fruto de eso, ahora en la en la Universidad Central del Ecuador, lo que estamos haciendo es desarrollando escáneres ópticos utilizando todos esos conceptos. Entonces, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Pedro, ¿qué nos podría decir sobre este tema? Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Gracias también a todos los colegas que estamos en esta tarde conversando sobre este tema interesante. Pues en el tema de la importancia de las ciencias básicas, pues creo que podría mencionar algunas facetas, ¿no? La una puede ser la educación, ¿no es cierto? Puede ser el desarrollo del país, puede ser la influencia, ¿no es cierto?, en el ciclo económico. Y en todas estas áreas, ¿no es cierto?, las ciencias básicas tienen una influencia muy importante porque, como ya dijo Osvaldo, pues son el soporte, ¿no es cierto?, de todas, de muchas otras áreas del conocimiento. Pero a mí me gustaría enfatizar ciertas cosas que tienen las ciencias básicas, tal vez haciendo una analogía con la frase de Antoine de Saint-Exupéry, que en su libro El Principito decía lo esencial es invisible a los ojos. Pues yo creo que la ciencia tiene mucho de eso, ¿no? La ciencia está para develar lo que es invisible a simple vista. Y, por ejemplo, en el caso de la matemática, el área que yo me dedico, pues una de las supremas importancias de la matemática es en estos días para salir de un patrón anumérico de una población. Por ejemplo, en el Ecuador tiene muy buenos datos respecto a las cifras de analfabetismo, está casi erradicado, pero no tenemos casi datos respecto al anumerismo, que es más difícil de medir. Entonces, una población que es anumérica muchas veces no puede apreciar en el contexto cifras, porcentajes, relaciones, ¿no es cierto? Es más manipulable. Y en esto es la importancia de las ciencias básicas y de tener la matemática, la física, la química que nos ayudan a razonar, ¿no es cierto?, de manera mucho más lógica, mucho más predictiva, pues vamos a ser personas menos manipulables, ¿no es cierto? No nos van a mentir fácilmente. Hoy en día también tenemos una cantidad de información impresionante con la que tenemos que lidiar todos los días. Tenemos también, digamos, pienso que las ciencias básicas nos ayudan mucho a desarrollar esta discriminación, ¿no es cierto?, de la información. Ahora, por ejemplo, con todas las tecnologías de machine learning, de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ahora ya las jergas, ¿no es cierto?, de científicas como algoritmos ya vienen a ser algo más generalizado. Y, por ejemplo, muchas veces en las ciencias básicas, para poder utilizar tecnología desarrollada aquí o extranjera, pues es necesario este conocimiento de las ciencias básicas, ¿no es cierto? Y todo esto influye y va a influir en el ciclo económico. Entonces, en este sentido, pues me parece que esa es la importancia de las ciencias básicas y sobre todo también porque creo que a veces le damos un enfoque muy económico al tema de la importancia de las ciencias básicas, pero también podemos darle un enfoque más cultural,
porque las ciencias básicas nos ayudan a apreciar la naturaleza, el mundo que nos rodea, y por supuesto lo que nosotros como ecuatorianos vemos a nuestro alrededor no es lo mismo que ven otras personas en sus territorios. Entonces las ciencias básicas también nos ayudan a tener una identidad científica. Eso es lo que puedo decir al respecto. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieran votar algo, Doc, usted tenía algo más que... No, yo creo que tal vez me parece prudente continuar con la charla y de pronto ver como si es que al final queda algo pendiente, porque a mí me parece bien interesante cómo se va amalgamando los criterios con las opiniones y pensamiento de los otros colegas. Yo creo que más bien sigamos, ¿no es cierto? Bueno, si estamos de acuerdo, seguimos con la siguiente pregunta y luego podemos hacer algunas acotaciones. Bien, la segunda pregunta que les planteamos es ¿cómo se podrían fortalecer la formación y la investigación en las ciencias básicas para que éstas aporten en un plan serio desarrollo científico tecnológico para el Ecuador? Puede ser desde el gobierno, desde las instituciones de educación superior, desde la sociedad misma. Bueno, cambiemos un poco el orden, puede ser. No sé si hacemos con Bayardo. ¿Qué me dice usted? Bueno, desde el campo de la educación, yo diría que lo que hay que hacer es enseñarles a usar toda la artillería que se les enseña resolviendo problemas que a nadie se le ha ocurrido. Por ejemplo, ese caminito medio raro es un gran problema. Muy simple, sencillo, y la gente aplica ahí toda su artillería. Otra cosa que se puede hacer es formar clubes, tener concursos. También darnos cuenta que sí podemos, que no somos un país pequeño, a pesar de que nos metieron eso en la cabeza, porque somos 18 millones de habitantes. Chile no es más grande que nosotros en cuanto a habitantes. Israel es mucho más pequeño que nosotros. Entonces, no somos un país pequeño y podemos desarrollar muchas cosas. No porque los americanos lo hagan quiere decir que nosotros no podemos intentarlo. Y ahora hay tantas cosas que se pueden hacer, se puede emplear inteligencia artificial, se puede emplear visión computacional, tantas cosas en programación. Solo es cuestión de tener una idea. Y también, no te quedes con la idea. Úsala. Créate una compañía. Trata de vender tus productos. Por ejemplo, yo les decía, yo era profesor de visión artificial en la Salesiana. Luego pasé a la Central. En la Central tenía una alumna que hacía una tesis de visión computacional. Estábamos tratando de resolver un problema muy específico. Era de decidir de una fotografía aérea qué parte eran plantas de maleza y qué parte era el cultivo que estaba ahí. Entonces con la chica lo resolvimos y cuando estaba presentando su tema de tesis, sus jefes de la compañía en la que le había auspiciado vinieron a ver su presentación y esos chicos eran exalumnos míos de la Salesiana que con su conocimiento habían fundado la compañía y estaban haciéndola crecer. Entonces, lo que aprendes, úsalo. Y eso es lo más importante que hay que enseñar a la gente. Por más sencillo que sea, bien usado, sirve y sirve de mucho. Muchas gracias. Osvaldo, ¿nos podría ayudar sobre esta? Claro, sigamos en la misma tónica. Tal vez mi enfoque va a ser un poco más académico y desde la experiencia que tuve, sobre todo en la Politécnica, ¿no? Y ahora que tengo más libertad, que puedo hablar con más claridad de muchos temas que no hubiera podido hacerlo cuando era profesor. En todo caso, yo pienso que ¿cómo podemos avanzar en esto? Y yo veo dos puntos, ¿no? El uno, yo digo, terminemos el maltrato que tenemos a las ciencias básicas. Y el otro, en la parte final, para hablar, ¿no es cierto?, cómo hay que replantear las unidades académicas dentro de las universidades a fin de que se fortalezcan, ¿no? Dentro de la primera parte, yo digo nuevamente, como yo soy el más viejo
de los compañeros que estamos conversando. Yo veo que este maltrato a la idea de las ciencias básicas, que también mis colegas muy bien lo han puntualizado, sigue de larga data y continúa hasta ahora. Ahora, obviamente, comenzando con la poli, yo me acuerdo que ahí, verán, era en más o menos los años 90, en las diferentes facultades, porque somos un poco más noveleros, no digo que no necesite el país, pero más noveleros en las especializaciones, en las necesidades prioritarias tecnológicas del país. Entonces, se buscaba todas las cosas, pero nunca se pensaba, obviamente, en las ciencias básicas ni la importancia. Y entonces habían algunas facultades que ya se estaban quedando sin alumnos y entonces decían, no, lo que pasa es que son estos profesores de las ciencias básicas, estos los que frenan, filtran los estudiantes y por eso no pasan y estamos sin estudiantes. Entonces decían, esto debe desaparecer, esto de las ciencias básicas, y nosotros nos vamos a hacer cargo de las ciencias básicas. Verán, el año 90. Ahora les confieso que me conversaban que en la actual administración, y yo puedo decirle con toda libertad, igual una de las autoridades académicas con una buena formación, más o menos había planteado lo mismo para tratar de facilitar toda la cuestión académica en la poli, es decir, que cada facultad o cada carrera se haga cargo de estas ciencias básicas. No, entonces, que era lo mismo que decían ellos. Tenemos cómo dictar estas ciencias para cada una de las facultades. Es decir, vamos a dictar lo que le sirve a civil, lo que le sirve a eléctrica, lo que le sirve a mecánica, ¿no es cierto? Así, más o menos como una cuestión aplicada, que no es del caso. Las ciencias básicas tienen principios, leyes, lenguaje, un idioma que tenemos que entender y fortalecer, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Yo creo que deberíamos intentar que las universidades y la poli tengan unidades académicas fuertes que reúnan a las ciencias básicas. Unidad académica, llámese departamento, lo que fuere, ¿no? No tanto en la poli porque departamento es solamente soporte de carrera, sino con un sentido un poquito más ambicioso, ¿no? Una unidad académica, un departamento bien fuerte de ciencias, ¿no? Que tenga la cuestión de la química, la cuestión de la física, la cuestión de la biología, que avancen, ¿no es cierto?, desde las leyes, los principios fundamentales, hasta ir avanzando en posgrados. Yo sí creo que deberíamos comenzar con maestrías de investigación y posgrados ahí mismo, nosotros aquí, porque ahí nosotros vamos creando nuestros nichos en el país, que comentaba alguno de los colegas panelistas, ¿no? Ir más o menos aterrizando con las raíces fuertes del conocimiento científico, en ir viendo tal vez qué ángulo, qué detalle, qué necesidad es conveniente para nuestro país, para nuestras necesidades geográficas, poblacionales o lo que fuera. Entonces, yo creo que de esta manera romperíamos un poco esta cuestión de que, no, pues la física, la química, pues nosotros nos encargamos de dictar, ¿no?, esto. Entonces se quita, digamos, la idea central, yo digo profunda, ¿no?, o sea, casi filosófica, de la importancia que tiene una ciencia básica, como yo decía al comienzo de mi presentación, como un tronco general, un tronco madre que va a ir irradiando lo otro, ¿no? Creo que hasta aquí dejémoslo y después en las partes finales tal vez podemos redondear mejor. Gracias. Gracias. Pedro. Gracias, Gloria. Bueno, para fortalecer el tema de la formación, digamos, aparte de las políticas internas de cada universidad, yo también coincido con Osvaldo en el sentido de que las ciencias básicas deberían ser una sola para toda la universidad, y esto tiene todo el sentido del mundo. De hecho, la mayoría de universidades funciona así. Pero aparte de la formación universitaria, creo que un factor muy importante son las políticas también gubernamentales. Entonces, creo que no hay mucho misterio aquí. O sea, si hay políticas gubernamentales en las que se decida invertir, ¿no es cierto?, en el desarrollo de ciencias básicas, eso es algo que
sería muy positivo. Y además que esta inversión o estas políticas gubernamentales tienen que ir acompañadas siempre de la mano también de organizaciones, ¿no es cierto?, no gubernamentales o también empresas privadas. Por ejemplo, aquí nosotros queremos innovar. Eso es un objetivo de la universidad. Siempre se plantea el tema de la innovación, pero, por ejemplo, cuando hay participación de terceros como empresas privadas, en muchos otros países las empresas tienen departamentos de investigación y desarrollo. Es algo que, por ejemplo, en el Ecuador no es común, no es común. Entonces, políticas gubernamentales deben también incentivar a que haya participación de las empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, a que creen departamentos de investigación y desarrollo en sus líneas, ¿no es cierto? Y colaboración con las universidades. Si es que hay estos vínculos, ¿no es cierto?, yo creo que puede haber una sinergia bastante interesante en estas relaciones, ¿no es cierto?, porque ahí las empresas pueden exhibir sus problemas concretos, ¿no es cierto?, y los académicos pueden aplicar los conocimientos en ciencias básicas para resolver problemas concretos. No necesariamente de tecnología, sino porque, por ejemplo, hay empresas que necesitan logística, hay empresas que necesitan estadística, hay empresas que necesitan análisis de datos. Entonces, todas estas cosas son fortaleza también de las ciencias básicas, y en ese sentido creo que la investigación también podría tener un incentivo bastante fuerte si es que hay estas políticas desde el gobierno, que me parece que son muy importantes, ¿no? Ahora, si es que queda la CENESID o no queda la CENESID, pero debe quedar algún organismo. Yo pienso que se debería retomar los temas de los convocatorias a proyectos. Pienso que se debería retomar justamente algunas de estas iniciativas y hacer más partícipes también a las empresas privadas, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta puntual para cada uno de los expositores para que nos respondan desde su formación académica. Bayardo, desde la física, una visión desde ahí. ¿Cómo esta ciencia básica puede aportar en la solución de diversos problemas de la sociedad? ¿En qué campos puede aportar esta disciplina? Pregunta difícil. Primero, hay que quitarle en la cabeza a la gente de que la educación no sirve para nada. O sea, y el conocimiento no sirve para nada. Tienen esa mala idea, no sé por qué. Inclusive, bajo ese marco, ¿qué es lo que hacen? Quitan de su educación cosas que creen que no les van a servir y solo se especializan en lo de punta porque creen que solo eso les sirve. Y eso es falso. ¿Por qué se necesita física? Porque es la base de todo. Y segundo, no sabes cuándo la vas a emplear y cuando la necesitas. Si no la recibiste, no sabes ni de dónde vas a encontrarla. Y en general, el conocimiento nunca está de más. Ahora, yo he trabajado en muchas facultades, en muchas carreras, y lo que les vendo es la idea de que esto les sirve y mucho para todo lo que se les ocurra por delante. Porque no es solo el conocimiento, es también la forma de verle el problema, de cómo analizarlo, de cómo verlo por otro lado. Porque yo veo a los profesionales en cada campo trabajar y los veo un poco de lejos. Y luego cuando me acerco con ellos les hago propuestas de cómo resolver un problema que tienen porque no lo logran bien. ¿Sí? ¿Qué estoy aplicando? Es la visión del físico y trato de pasarles a mis alumnos esa visión para que de alguna forma cuando ellos estén solos no me necesiten a mí, que yo les esté colaborando un poco. En función de eso se pueden resolver cosas que no tienes idea. Por ejemplo, en la central hicimos el FISLab, que es un simulador de laboratorio de física, usando tecnología de videojuegos y realidad virtual. ¿Sí? Y lo que pretendemos hacer es modelar la naturaleza tal y como está y nos ha ido bastante bien. Justamente antes de empezar esta pandemia estaba listo.
Otra cosa que estábamos haciendo es tratar de modelar el cuerpo, los órganos del cuerpo humano con la mayor fidelidad posible. Ahí teníamos un problema. Me invitaron a ver qué es lo que hacían la gente que hacía esos modelados y ellos cogían, por ejemplo, trabajaban con el corazón de un toro. Lo vieron, lo fotografiaron, lo abrieron, tomaron medidas y cuando llevaron el modelo a los médicos dijeron, no, está bien, y no les gustaba. Por 6 meses trabajaron en eso y al final dijeron, bueno, está pasable. Y yo me dije, ¿por qué? Y luego me puse a pensar, ¿por qué? Porque resulta que un órgano dentro del cuerpo está con presión hidrostática por todo lado y tiene una forma completamente diferente. Si yo lo saco y lo pongo en una mesa, se achata, ¿sí? Y ya no le tengo la forma. Entonces, les dije, a ver, busquémonos de dónde sacamos la información de esto. Y fuimos a la información del humano visible, de ahí, de esos cortes que le hicieron a una persona que donó su cuerpo a la ciencia, sacábamos de la imagen los bordes de todos los órganos y con eso empezamos a construir tal y como está dentro del cuerpo. Y ahora sí que les mostramos, dicen, wow. Pero para hacer eso necesitamos todo el conocimiento teórico que ya tenías desde antes y lo aplicas en algo que no sabías que lo ibas a aplicar. Yo no sabía que habría tenido que resolver una de esas ideas usando todos mis conceptos para ver cuál es el problema y cómo resolver en algo que nada tiene que ver en teoría con la física, y sí lo tiene. Entonces, no sé. Ok, muchas gracias. Osvaldo, desde tu formación como ingeniero químico, físico-químico, el estudio y desarrollo de las ciencias químicas son imprescindibles para la implementación de un modelo de industrialización independiente en el Ecuador. Bueno, pero en esa cuestión de la industrialización independiente, digo, no sé, tal vez podríamos masticarle al final, tal vez autónomo, no tanto como independiente, pero eso podríamos masticar más adelante. Lo que yo sí pienso es que efectivamente, yo me acuerdo que igual, según cómo ha ido avanzando el conocimiento científico, yo me acuerdo que al comienzo hablábamos de las ciencias como unas esferas independientes, nos decíamos, la física se llega solo hasta aquí, la química llega hasta acá, esto. Más o menos se hacía un gráfico, algo así, no sé si es que logra verse, vea, método audiovisual. Entonces, siglo XXI. Yeah. La física era así, ¿no es cierto? La química y la biología. Pero claro, por ejemplo, conforme iba avanzando el conocimiento en esta área de aquí, esa es la área de mayor investigación y desarrollo, la físico-química, la biofísica y la, ¿cómo sería? La química y biología, la bioquímica, ¿no es cierto? Y yo creo que el desarrollo de ese pequeño triangulito ahí que no es, se le ve ese chiquitito que se une, esa parece ser más o menos mi propuesta, porque yo solamente hojeando un poco, viendo el desarrollo de las investigaciones de punta, que estuve hojeando ahí un poco en la universidad donde yo estudié, todo se va llevando al estudio a nivel molecular. Yo le comentaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay las investigaciones que ahorita la gente está pensando, son, por ejemplo, dice, todos estos fenómenos bioneuronales, ¿no? O sea, la biología, las neuronas, y se están haciendo estudios, dice, más o menos de los sistemas computacionales que algo nos comentaba Pedro, ¿no? Estudios de posibles enfermedades que tengan como marcos o corazones genéticos similares que tengan que ver con virus o patógenos. Yo veo ahora, claro, obviamente la preocupación del virus, es decir, ver enfermedades no solamente humanas, sino de animales y también de los cultivos, que puedan tender, no me acuerdo cómo les llamaban ellos, algo como un corazón, era así, ¿no? Más o menos de origen genético que podría medio compararse. Entonces yo creo que definitivamente sí. Consideración, yo creo que desde mi punto de vista, y ese ha sido mi planteamiento, las ciencias básicas siguen teniendo validez, ¿no? El átomo como último componente, ¿no es cierto? Sus subpartículas, obviamente, ahora con la cuestión de la computación atómica y todo eso con los niveles de energía,
todas las cuestiones de esas aplicaciones que son, digamos, de punta ahora de frontera, y yo creo que tienen que ver con leyes físicas, químicas, biológicas. Bueno, no se olviden que decían que el siglo XXI va a ser el siglo de la biología. El siglo XX fue de la física, decían. La matemática sigue siendo el lenguaje que va llevando adelante todo esto, ¿no? Pero entonces yo creo que recién estamos comenzando a ver cuáles serán las posibles cosas que nos toca estudiar, pero más allá de desarrollo independiente, yo creo que autónomo para que estudiemos nuestros problemas propios, ¿no? Y veamos nuestras necesidades para que la población, es decir, tal vez el agua no es importante para exportarla, pero sí tal vez para algún detalle de acá o algunas plantas, ¿no? Digo, por decir algo de memoria nomás. Algo. Ok, gracias, Osvaldo. Pedro, como matemático, ¿podría explicarnos por qué la matemática es considerada el lenguaje universal de la ciencia? Bueno, siempre hay una discusión de que si la matemática es ciencia o lenguaje, ¿no? Yo digo, ¿por qué no puede ser las dos? Porque, bueno, como Bayardo y Osvaldo ya han mencionado, la matemática sirve para hacer modelos, ¿no es cierto? Para modelar y tratar de abstraer estas relaciones que ocurren en la naturaleza. Entonces, sí, por ese lado yo creo que es un lenguaje que nos ayuda a establecer patrones, relaciones, ¿no es cierto? No sé, a través de nosotros de ecuaciones podemos representar estas relaciones muchas veces complejas que existen en una reacción química, ¿no es cierto? O en un fenómeno físico. Pero asimismo, por ejemplo, también puede ser una ciencia en sí misma. Ahora, yo cuando era estudiante, en mis años de estudiante, pues todo me enseñaban a las derivadas, a usar el cálculo diferencial, que en esas épocas parecía tan complicado, ¿no? Y claro, uno comienza a ver cada vez que la naturaleza no es diferenciable, ¿no? No tiene estas relaciones del cálculo diferencial. Y en este sentido, por ejemplo, hoy en día la matemática se sigue desarrollando y hoy tenemos herramientas bastante poderosas que ya no son del cálculo diferencial, sino que son herramientas ya más generalizadas precisamente para estudiar cuando hay estos saltos, ¿no? Cuando las cosas ya no funcionan tan suavemente, sino que ocurren estos saltos que nosotros decimos no diferenciables, porque ya no son suaves, no podemos describir. Y tenemos ahora más herramientas precisamente para estudiar estos fenómenos que todavía están, muchas aplicaciones están esperando para también usar estas herramientas. Entonces, en ese sentido, yo también le considero una ciencia en sí misma y un lenguaje. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos acercándonos a la última pregunta planteada por la Fundación para que respondan todos los panelistas. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que es posible implementar un plan de desarrollo científico en Ecuador que al menos permita empezar a dar respuestas a las necesidades prioritarias del país? ¿Qué se requeriría? ¿Cuánto tiempo se necesitaría? ¿Qué es lo que ustedes piensan? No sé si podamos comenzar con Osvaldo. Bueno, si creen conveniente no hay problema. Yo creo que algo mencionó ya Pedro en la penúltima intervención. Verán, yo creo personalmente, ¿no? Yo creo que nos hace falta urgente tener un plan nacional de ciencia y tecnología. Un plan nacional de ciencia y tecnología. Algo que la academia esté pensando para el futuro del país en las diferentes áreas. El último plan, de lo que yo me acuerdo, se llamaba el primer plan de ciencia y tecnología, de lo que yo me acuerdo,
fue por el año 1992, 94, 95. Y desde ahí no hubo ningún otro plan nacional de ciencia y tecnología. ¿No es cierto? Eso quiere decir que, bueno, ya vinieron la otra estructura del gobierno, ya tenemos frescas las imágenes con los nuevos asuntos de la CENACID, los organismos estos de organización universitaria y de ciencia y tecnología. Pero yo creo que hace falta ahora ese Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, yo sí creo que eso debe ser debe ser construido con el aporte mayoritario, no solamente de la academia, que debe ser lo central, pero sí también, y es responsabilidad del Estado, no primero, es responsabilidad del Estado, pero debería participar bastante la academia con un porcentaje altísimo, pero también, qué sé yo, sectores poblacionales organizados, y todo ese tipo de detalles, a fin de que, digamos, a ver, para unos 10, 20 años, ¿hacia dónde queremos que vaya el Ecuador, por ejemplo, en estas cuestiones de enfermedades infecciosas? ¿Qué deberíamos conocer de los virus? ¿Hasta dónde deberíamos llegar en el conocimiento de las propiedades especiales de algunos de nuestras hierbas que tenemos ahí? ¿Hasta dónde deberíamos ir nosotros como país en el estudio de los recursos? Ejemplos. Pero eso con raíces ecuatorianas, ¿cierto? Entonces, las construcciones, los diques, qué sé yo, la computación, el control computacional de los nuevos delitos, es decir, 50,000 cosas, pero debe haber un corazón que planifique el Estado, en el cual la academia debe ser fundamental, y también los sectores que se preocupan, como decía, organizados, como la fundación de ustedes, que me parece bien importante, seguir conversando, es decir, avanzando en esto, ¿no? Eso yo creo que nos va a permitir básicamente tener unidad hacia dónde, pero debe ser responsabilidad del Estado. Entonces, muy bien, eso quiere decir que debemos tener unos fondos básicos, ¿no?, para tener la bibliografía, para, digamos, financiar a las universidades que mencionaba Pedro, seguir con los concursos, ¿no es cierto?, serios de proyectos de gran envergadura, pequeños también, de lo que puede, a fin de mantener la preocupación de la investigación latente en el país, ¿no es cierto? Eso implica dinero, bibliografía, laboratorios, equipamiento, es decir, todo esto es un plan nacional desde mi perspectiva, ¿no? A fin de que no andemos como jugadores de un equipo sin director técnico, ¿no?, pateando la pelota cada quien para su lado. Pues así no podríamos caminar, ¿no? Ese es solamente una propuesta o mi basis. Ok, muchas gracias. Pedro, ¿qué nos podrían aportar desde las matemáticas o desde la visión sobre este plan de desarrollo científico-tecnológico para el Ecuador? Bueno, contar con un plan es algo muy importante, ¿no? Y bueno, y creo que es otra historia implementarlo, ¿no? En el papel podemos tener grandes ideas, pero si no las implementamos, pues no vamos a avanzar. Y para implementarlas, pues se necesita recursos. Y el Ecuador, por supuesto, es un país en el que los recursos no le sobran o a veces no son bien usados. Pero la inversión gubernamental es importante. Y una de las cosas que yo creo que sí se debe replantear es todo el tema de cómo nosotros los investigadores usamos estos recursos y cómo rendimos cuentas. Creo que esto debe cambiar de una manera mucho más efectiva porque cuando se ejecutan proyectos, pues a veces las reglas, las burocracias pueden ser realmente agobiantes. Y eso afecta, por supuesto, al desarrollo de un proyecto. Entonces, creo que se debe también manejar una lógica diferente para la ejecución y rendición de cuentas. Creo que en eso el Estado debe concebir unas políticas más acordes a este tipo de actividad. Y yo creo que es perfectamente posible. Creo que
de alguna manera todas las personas que estamos involucradas en la academia anhelamos eso, si no, no estaríamos ahí, ¿no? Y creo que podría tomar algún tiempo, pero sí, de lo que yo he visto, se han dado pasos bastante grandes en temas de investigación. Vemos cómo grupos de investigación pequeños comienzan a florecer, ¿no es cierto? Vemos cómo áreas que no habían antes en la universidad comienzan a tener visibilidad, comienzan a tener resultados. Entonces, yo creo que hay bastante talento en la academia y se necesita, digamos, un plan y apoyar ese plan. O sea, no hay mucho misterio ahí. Tiene que haber inversión, por supuesto. Y en un país como nos faltan recursos, ¿no es cierto? Muchas veces tienen que definirse las áreas prioritarias, como alguna vez ya se habían definido, y retomar esas ideas de alguna manera, o sea, no sin el ánimo de politizar el tema, pero creo que no podemos estar empezando siempre desde cero. Entonces, hay buenas ideas que se habían tomado antes, hay que retomarlas y a partir de ahí seguir avanzando. Creo que las áreas prioritarias que se definieron pueden volverse a revisar, pero esa es un poco la lógica que yo pienso que se debe seguir. Gracias, Pedro. Gallardo, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero, como sociedad tenemos que invertir en ciencia y tecnología. No solo dejar al Estado, las empresas tienen que invertir. Posiblemente ellos digan sus campos indispensables. Sí, hay que priorizar, pero la investigación fundamental es básica, es fundamental. Y bueno, me dirán, pero somos un país pobre y ¿de qué me sirve financiarle a un astrofísico que investigue sobre las atmósferas estelares de los exoplanetas recientemente descubiertos? Bueno, sí, tienes algo de razón. Pero en ese proceso de sacar del ruido de las señales para determinar eso, este astrofísico se vuelve el experto más importante en minería de datos, y minería de datos es extraordinariamente importante ahora. Entonces yo invertí en astrofísica y obtengo un especialista en minería de datos. Entonces, no puedes decir porque un campo es muy fundamental no va a servir de nada. No, más bien de ahí sacas las herramientas para enfrentar cosas más aterrizadas que te sirven para otras cosas. ¿Y quién debe financiar la investigación fundamental? El Estado. Porque un privado no tiende a meter dinero ahí. Si el Estado dice, solo voy a hacerlo prioritario, mata la investigación básica y nos quedamos sin el especialista en minería de datos. O sea, es un pescadillo que se muerde la cola constantemente. Ahora, no podemos, o sea, la burocracia tiene muchos problemas y entre esos, si es una persona o personas del mismo tipo los que deciden hacia dónde van los fondos de investigación, te topas con un problema. Porque digamos, si el encargado de decidirlo es un médico o dedicado a esos campos, él solo selecciona proyectos asociados a medicina o con esa forma de investigar y deja de lado todo el resto porque piensa eso no sirve para nada, porque lo importante es la medicina. Entonces, en la selección debe haber una comisión encargada de asignar los fondos y esa comisión no debe ser gente del mismo tipo, sino para que la plata vaya a campos necesarios. Porque yo he presentado muchos proyectos y me he topado con que la gente no tiene ni idea de lo que estoy hablando, me dejan de lado y cuando converso con ellos, ahí descubren, vaya, pero si ha sido importante lo que tú proponías. Entonces, porque uno piensa que solo lo que uno ve sirve y el resto no sirve para nada. Y como hay que priorizar, allá se va todo el dinero. Resulta, había tanta plata, 110 proyectos y todos curiosamente fueron a ese campo porque es prioritario. Y todo el resto de dinero que se necesita para desarrollo de software, que se necesita para otro montón de cosas, que no es nada porque el burócrata solo entendía que hacia allá hay que ir por priorizar. Entonces, debemos distribuir la plata, sí, en zonas indispensables, pero algo tiene que ir siempre la investigación fundamental. Muchísimas gracias.
Bueno, como habíamos quedado, después de las preguntas del público, cada uno de los expositores pues podrán acotar algunos de los temas planteados aquí y haremos un diálogo junto con la gente que nos está siguiendo. Carlita. Sí, en este momento vamos a pasar, perdón, a un intermedio y le solicitamos a todas las personas que nos están siguiendo que nos puedan dejar sus preguntas para los expositores en el chat de Facebook. O también lo pueden hacer a nuestro número de WhatsApp, que ya está en un mensaje en el Facebook. Ahora, sobre el video, les comentaré que vamos a ver la historia de la física por el físico teórico Michio Kaku. My name is Professor Michio Kaku. I'm a professor of theoretical physics at the City University of New York, and I specialize in something called string theory. I'm a physicist, and some people ask me the question, what has physics done for me lately? I mean, do I get better color television? Do I get better internet reception with physics? And the answer is yes. You see, physics is at the very foundation of matter and energy. We physicists invented the laser beam. We invented the transistor. We helped to create the first computer. We helped to construct the internet. We wrote the World Wide Web. In addition, we also helped to invent television, radio, radar, microwaves, not to mention MRI scans, PET scans, X-rays. In other words, almost everything you see in your living room, almost everything you see in a modern hospital at some point or other can be traced to a physicist. Now, I got interested in physics when I was a child. When I was 8, a great scientist had just died. I still remember my elementary school teacher coming into the room and announcing that the greatest scientist of our era has just passed away. And that day, every newspaper published a picture of his desk, the desk of Albert Einstein. And the caption said, I'll never forget, the unfinished manuscript of the greatest work of the greatest scientist of our time. And I said to myself, why couldn't he finish it? I mean, what's so hard? It's a homework problem, right? Why didn't he ask his mother? Why can't he finish this problem? So as a child of 8, I decided to find out what was this problem. Years later, I began to realize that it was the theory of everything, the unified field theory, an equation that would summarize all the physical forces in the universe, an equation like E equals mc squared. That equation is half an inch long, and that equation unlocks the secret of the stars. Why do the stars shine? Why does the galaxy light up? Why do we have energy on the Earth? But then there was another thing that happened to me when I was around 8 years old. I got hooked on the Saturday morning TV shows, in particular, Flash Gordon. And I was hooked. I mean, every Saturday morning, watching programs about aliens from outer space, starships, ray guns, invisibility shields, cities in the sky. That was for me. But after a few years, I began to notice something. First of all, I began to notice that, well, I didn't have blonde hair and blue eyes. I didn't have muscles like Flash Gordon, but it was a scientist who made the series work. In particular, a physicist. He was the one who discovered the ray gun, the starships. He was the one who created the invisibility shield. And then I realized something else. If you want to understand the future, you have to understand physics. Physics is at the foundation of all the gadgetry, the wizardry, all the marvels of the technological age. All of it can be traced to the work of a physicist. Most of science fiction is, in fact, well within the laws of physics, but possible within maybe 100 years. And then we have impossibilities that may take 1,000 years or more. That includes time travel, warp drive, higher dimensions, portals through space and time, stargates, wormholes. You know, if you were to meet your great-grandparents of the year 1900, they were dirt farmers back then.
They didn't live much beyond the age of 40 on average. Long-distance communication in the year 1900 was yelling at your neighbor. And yet, if they could see you now with iPads and iPods and satellites and GPS and laser beams, how would they view you? They would view you as a wizard or sorcerer. However, if we can now meet our grandkids of the year 2100, how would we view them? We would view them as gods, like in Greek mythology. Zeus could control objects around him by pure thought, materialize objects just by thinking. And their perks being a Greek god, Venus had a perfect body, a timeless body. And we are beginning now to unravel the genetics at the molecular level of the aging process. And then Apollo, he had a chariot that he could ride across the heavens. We will finally have that flying car that we've always wanted to have in our garage. By the year 2100, we will have the power of the gods. To paraphrase Arthur C. Clarke, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from divinity. So let's now begin our story. Uno. Regresamos. Les agradecemos a las personas que han formulado sus preguntas. No nos especifican para quién, pero por favor quisiera que los tres aporten con sus respuestas. La primera nos dice, ¿cuál sería su propuesta para fortalecer las ciencias básicas en la educación secundaria? Por favor, comencemos con Pedro. Gracias. Bueno, creo que al menos en matemáticas, el desarrollo de las matemáticas excedió, ¿no es cierto?, al desarrollo pedagógico. Entonces, muchas veces pasa que las personas que enseñamos matemáticas no estamos con toda la capacidad pedagógica para poder transmitir estos conocimientos. Y bueno, mientras más jóvenes son, se necesita una introducción a la matemática mucho más amena, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la Sociedad Ecuatoriana de Matemática, hemos organizado estas olimpiadas de matemática y nos ha ido bastante bien, ¿no? En estos concursos donde no se plantean problemas o curriculares, ¿no? Sino más bien es un enfoque más lúdico, es un enfoque en el que lo que se necesita es más bien utilizar mucho la lógica, muchas de estas destrezas. Y esto ha tenido una aceptación bastante interesante en la participación de escuelas y colegios. Este último año no lo pudimos organizar por el tema de la pandemia, pero esa es una de las apuestas que le hemos puesto bastante energía para tratar de motivar a los chicos de las matemáticas. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Bellardo. Hace muchos años que no trabajo en colegio, así que realmente no sé cómo estarán ahora. Lo que me parece es que reciben menos física y matemáticas que las que se recibía en mi época. Deberían darles más. Aparte de eso, trabajar un poco en la pedagogía para dar ese asunto de que la gente tiene tanto miedo a física y matemáticas y más bien darles, bueno, no te gusta, no hay problema, pero es muy útil. ¿Vos vas a seguir turismo? Sí, ya, pero algo de estadística sí te sirve. Y todo lo que se aprende puede servir. Aún el cálculo, que es muy complejo, puede servirle a alguien el rato menos pensado. O sea, no quites los conocimientos porque piensas que no te van a servir, sino que apréndelos y luego ven que te sirven. O sea, el concepto es diferente. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Osvaldo.
Bueno, nuevamente esta sí creo que es una pregunta bien crítica, porque en la educación media, como hay mucha burocracia y mucha dependencia del ministerio, y hay mucho celo, tanto de los burócratas como de los profesores, yo creo que la alternativa es la que plantea Pedro, ¿no? Es decir, concursos más bien de estilo lúdico, sí, de diversión, de gusto, pero que deberían tratar de implementarse, digo, bueno, si es que no hay un colegio profesional, una universidad o alguien, yo no sé si es que pudiera haber, digamos, una pequeña coordinación para ver quién mantiene esto en el tiempo, para que no sea, digamos, golondrina de verano, ¿no es cierto? Uno o dos proyectitos y de ahí nos olvidamos. La realidad, por ejemplo, de nuestra educación fiscal es realmente crítica, especialmente en provincias y en ciudades pequeñas, ¿no? Es decir, donde los muchachos tienen poco acceso a lo que mismo es la ciencia. Entonces, ¿cómo incidir ahí? Me parece bien interesante esta propuesta que efectivamente en la física y matemáticas se ha dado con algunos colegios, ¿no? Pero me parece que organizaba un colegio particular. ¿Cómo podría ser alguna organización si no son universidades o colegios profesionales? Ese es el nudo, digamos, crítico, pero me parece que hasta ahorita sería la única alternativa, porque lo otro es empantanarse en la cuestión burocrática, el celo de los profesores, los programas de estudio y a veces intereses económicos en los libros de los que publican, ¿no? Es decir, es un poco crítico. Esto había que cranearlo un poco mejor. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la razón principal para invisibilizar la importancia de la ciencia y el conocimiento en la sociedad? Vamos, por favor, en el mismo orden. Pedro. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Porque claro. ¿Cuál es la razón principal para invisibilizar la importancia de la ciencia y el conocimiento en la sociedad? La importancia de invisibilizar, no entiendo. O sea, para mí más bien lo importante creo que es visibilizar el tema científico, ¿no? Y bueno, ahí sí debemos hacer tal vez un poco de mea culpa los científicos ecuatorianos, porque cuando nosotros rendimos cuentas, reportamos un paper, ¿no es cierto?, que está publicado, ¿no es cierto?, esto puede tener un impacto a nivel de la investigación de alto nivel, pero nosotros hacemos poca divulgación científica. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos hace falta hacer más divulgación científica, y esto también creo que va acompañado del tema del periodismo científico, que me parece que es algo que aquí en nuestro país ha habido muy poco. Entonces creo que el periodismo científico debería visibilizar las ciencias y hacerlo acceso a todo el público. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Bayardo. ¿Cuál es la importancia de que la gente no sepa ciencia básica para que te sigan pisoteando? O sea, cuando vos sabes ciencia, todo el mundo, todo el universo se ve sencillo, porque partes de principios simples y ves cómo se arma todo. Cuando no conoces eso, todo es complicado. Entonces compras un aparato de afuera, coges, lo desarmas, ves, vaya, pero si esto es sencillísimo. Lo remontas de ahí y te apropias del conocimiento. Pero si todo te es complicado, lo levantas, ves un montón de circuitos, no entiendes para qué sirve esto, no sabes cómo trabaja, el programa es complicadísimo, debe ser una maravilla. ¿Cuánto vale la siguiente versión? Y le sigues mandando plata. O sea, nunca te pones a pensar de que, bueno, tú puedes hacerlo. ¿Y por qué puedes hacerlo? Porque sabes. Y si sabes, todo te parece fácil. Muchas gracias. Continuamos con Osvaldo, por favor. Bueno, yo creo que esta es una pregunta política bien peligrosa, pero igual hay que tratar de elucubrar un poco, ¿no?
El conocimiento científico es poder. El conocimiento científico implica también o le da a uno las armas de la libertad y de la independencia. Entonces, ¿quiénes están interesados? Es clarísimo. Yo creo que deben haber empresas privadas que tengan interés en mantener a la gente dentro de la ignorancia y no llegar al conocimiento científico. Qué sé yo, solamente proponer un tema de hipótesis, tal vez, por decir algo, la extracción minera en un pueblo que va a destruir el agua. Entonces, si no sé, toda la cuestión del agua es minimizada, no es importante y tal vez hay que poner interés solamente en la cuestión del dinero, ¿no? Por decir algo, ¿no? Igual ha sido, digamos, intereses políticos religiosos también a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Es un tema espinoso, pero igual siempre ha habido ese interés de mantener todo un poco ahí en el aura de que no deberíamos ir más allá, no deberíamos conocer de que es, entre comillas, pecado, cosas así, ¿no? Así ya hablo de algunas creencias y costumbres, por ejemplo, todavía en algunas tribus o sectores árabes, qué sé yo, hindúes, y también en la historia de la ciencia se ha visto, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, de algunos conocimientos, sin ir más lejos, por ejemplo, la famosa teoría de la evolución, sigue siendo teoría, ¿no? Le llaman teoría, es teoría, y no es ley todavía, porque en el 99,9999999 y ni sé cuántos 9 más por ciento es verdadera dentro de la escala del tiempo, pero como hay ese 0,1, entonces sigue siendo teoría, ¿no? Porque hay intereses muy fuertes detrás de que no se entienda de que eso es una ley. Entonces, yo creo que la gran tarea de la divulgación científica de fundaciones como la de ustedes y de la academia que mencionaba Pedro es justamente tratar, y también decía Bayardo, ¿no?, de llegar a la gente sobre la importancia del conocimiento científico a fin de que nos quiten la venda de los ojos, ¿no?, y tener, digamos, la versión más clara. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra última pregunta, que nos dice: ¿cómo se podría mostrar la relación entre las ciencias básicas con el desarrollo científico-tecnológico de punta? En el mismo orden, por favor. Bueno, como mencionaba un poco antes, hoy en día la inteligencia artificial es una de las áreas que más desarrollo, más interés tiene hoy en día justamente por la cantidad de datos que se dispone. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, las ciencias básicas están justamente en los algoritmos desarrollados, ¿no es cierto?, en los problemas de optimización que se resuelven justamente en toda la tecnología de inteligencia artificial, y no solo de matemáticas. Habíamos desarrollado una herramienta justamente para reconocimiento automático de estos mosquitos, de larvas de mosquitos, porque esto es una tarea muy tediosa para la gente que trabaja en laboratorios, ir contando, ¿no es cierto?, cuántas de estas larvas recolectan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, todo esto fue un conglomerado de trabajo entre matemáticos, ciencias de la computación y biología, ¿no? Entonces, esta es una forma de demostrar que las ciencias básicas tienen un impacto directo en las tecnologías modernas. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Bayardo. Por menos de divulgación, diría, hacerles conocer qué es y cómo funciona y qué sencillo es. Porque, a ver, en todo el mundo hacemos aeromodelismo, tenemos máquinas que hacen aeromodelismo. Ahora últimamente le han metido unos chip ahí para que se mueva solo.
Sí, eso podemos hacerlo en todo lado. Pero de ahí hacer que esto sea un poquito más avanzado y funcione como dron merodeador, porque esté dando vueltas, vea un radar y le caiga encima, que es lo que les pasó a los azeríes, enviándole sus drones contra los armenios y los armenios perdieron la guerra. Eso lo podemos hacer en todo lado, ¿sí? No solo los israelitas. Ahora, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque la gente no quiere hacerlo, porque piensa es muy complicado, los gringos lo hacen, los israelitas lo hacen. Bueno, los israelitas son muy inteligentes, no lo voy a negar, pero yo no veo por dónde no lo podemos hacer. Vamos a otra tecnología muy simple, la impresión 3D. Ya, yo conozco de dos, la de filamento, que agarran, funden un filamento y fabrican cosas. Es tan sencilla que cualquier chico de colegio puede montarse su impresora 3D. Vamos por la otra de resina, es aún más simple. Tienes un foco de luz ultravioleta, una pantalla LCD, un pequeño tanquecito y una cosa que baja mecánica y va subiendo y va fabricando la cosa. Eso lo hacen los chinos. ¿Por qué no podemos fabricarlo nosotros? Porque no quieren. O porque no piensan que es tan simple que tú lo puedes hacer. ¿Y cómo lo sabes? Pues la ciencia. La ciencia te enseña a ver el mundo sencillo, fácil y útil. Como decían en ese programa de Jimmy Neutron, la ciencia es poder. Y real. La ciencia es poder. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Osvaldo. Yo les decía al comienzo que es interesante lo que plantea esta pregunta. Haciendo un escaneo básico de cuáles las investigaciones de punta de frontera aquí en la Universidad de Texas, en Austin, que es donde yo estudié, los temas, las áreas o las líneas que planteaba Pedro que están estudiando todavía siguen estudiando detalles de la electroquímica, sistemas fotoelectroquímicos, celdas solares por todo el asunto energético, ¿no? Las baterías, supercapacitores, se habla ahora y se estudia la bioelectroquímica. Están trabajando en el transporte a través de membranas, estudiando la toxicidad de algunos componentes dentro de este transporte. Los estudios de modelos computacionales que ya mencionaba Pedro para simular enfermedades y su propagación, tanto de grupos humanos como de cultivos. El desarrollo de nuevas drogas con módulos genéticos relacionados con enfermedades. Ese es otro. Las biociencias moleculares. Están estudiando la neurociencia molecular. Y las enfermedades infecciosas, obviamente, que estamos hablando. Si ustedes se fijan esto, ahí está. Física, química, biología, matemáticas. Las hermosas y siempre maltratadas ciencias básicas que son tan importantes. Muchas gracias. Ahora le doy, por favor, paso a Gloria. Les agradezco mucho por sus respuestas. Muchas gracias, ha sido muy interesante pues discutir este tema. Bueno, entonces para cerrar, ya que hemos respondido a las preguntas planteadas por la Fundación y por las personas que están siguiendo, quisiéramos hacer que cada uno de los expositores pues nos den un mensaje final o redondeemos un poco este debate, las cosas que quedaron pendientes y podamos, ¿no es cierto?, digamos, dejar plantadas algunas ideas para que las personas que nos siguen puedan seguir un poco pensando en qué hacer sobre este tema del desarrollo científico-tecnológico en Ecuador, con todos los problemas socioeconómicos, de salud que tenemos. Por favor, no sé si comenzamos siguiendo el mismo orden para continuar así. No sé si, Pedro, nos podrías dar un mensaje final para todas las personas que nos siguen. Bueno, mi mensaje final sería afirmar con firmeza que las ciencias básicas son muy importantes para el desarrollo de un país, de nuestro país en este caso. Además que a mí me gustaría también motivar a la gente a que
porque casi todas las personas somos curiosas, es que se involucren en la ciencia, que sean curiosos de la ciencia, que si les motiva incluso estudien las ciencias. Hay mucho campo por investigar en nuestro país, hay montones de plantas, de volcanes, ¿no es cierto?, de las mismas matemáticas que hacemos aquí, de la física, y que creo que para los jóvenes yo les diría que sigan esa curiosidad, que hay campos que sigan adelante en esto. Hay opciones y hay posibilidades de hacer una carrera, de hacer posgrados y todo lo que toda esta secuencia de estudio, ¿no? Ese sería mi mensaje. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bayardo, ¿cuál sería el mensaje para las personas que nos están escuchando? El que ya dije, la ciencia es poder. ¿Quieres lucrarte de la ciencia? Apréndela y luego aplícala. Te voy a poner un caso. En los años 80 los americanos demostraron que las computadoras les permitirían hacer volar a ese avión, el bombardero invisible, el F-117 creo que era, ¿sí? Ya, o sea, las computadoras hacían algo maravilloso sin volar algo que no se podía. 30 años después vino Elon Musk y dijo, pues en nuestras computadoras llegamos que la primera parte del cohete regrese volando solito. Y se está haciendo multimillonario aplicando algo que ya había 30 años antes. O sea, el conocimiento es dinero. Úsalo y enriquécete. Muchas gracias por tu mensaje. Osvaldo, ¿qué nos podría decir para todas las personas? Bueno, como ha sido la obsesión mía toda la vida, digamos, de la última construcción con los compañeros politécnicos, yo creo que es importante fortalecer la investigación y el desarrollo de las ciencias básicas. Al hacerlo, vamos a ir encontrando nichos propios en el Ecuador, nuevas profesiones, nuevas carreras a través de la investigación, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que dar un mensaje a los jóvenes. La ciencia es tan importante como patear bien a la pelota o hacer piruetas deportivas. Deberíamos invitar a los jóvenes a que sean científicos, físicos, químicos, matemáticos, que jueguen con los números, ¿no es cierto?, con la ciencia, y que piensen que a través de eso se puede trascender en una mejor sociedad, que no tenga tanto terror de vivir escondidos por un virus que no sabemos, que no podamos ni siquiera organizar a la población para poder vacunar en forma ordenada, que no sepamos ni siquiera cómo comprar en forma idónea, digamos, lo que producen en el primer mundo. Esa es una realidad bien triste para un ecuatoriano. Entonces debemos incentivar a los jóvenes, decir que aquí tenemos un desafío a través de las ciencias, al ser científico, a colaborar, a crear, ¿no es cierto?, la nueva gente con un nuevo futuro, lo que quieras llamar, sino gente más fraterna, con gusto de ser ecuatorianos, con gusto de vivir aquí, siendo, como digo, los físicos, los químicos, los matemáticos, que como decía Bayardo, son cucos, no, pues no deberían ser, sino deberían ser tan simpáticos como un futbolista que mete bien la pelota dentro del gol. Muchísimas gracias. Gracias, y nuevamente gracias. Sí, ser buenos, sí, yo creo que ese es el mensaje justamente para las personas que nos estén. Bueno, de mi parte les agradezco a los expositores por habernos acompañado y le doy paso a Carlita. Nuevamente queremos agradecerles a los expositores que nos han brindado herramientas muy valiosas sobre la importancia de las ciencias básicas y su vinculación con el desarrollo científico-tecnológico. También les agradecemos a las personas que nos han seguido y por sus valiosos aportes. Muchas gracias. Muchas gracias, les esperamos mañana en la segunda conferencia donde vamos a hablar sobre las ciencias sociales y su aporte también al desarrollo científico-tecnológico del Ecuador. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.